La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte también en este día. Estamos a viernes 14 de julio. De manera que el Señor y María nos invitan con amor al ayuno. Además, el Evangelio de hoy nos va a hacer comprender un poco mejor el porqué del ayuno. Porque el Evangelio de hoy nos va a hablar de la persecución. Y dice Jesús en el Evangelio, cuando le preguntaron ¿por qué tus discípulos no ayunan?, dijo, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquel día. Bueno, pues hoy el Evangelio nos va a hablar precisamente de cuando el esposo nos sea arrebatado. Es decir, de los momentos de persecución. Los momentos de persecución son momentos en los que es difícil encontrar al esposo. ¿Por qué? Porque la persecución frecuentemente es acompañada de la oscuridad espiritual. Y en la oscuridad espiritual no encontramos al esposo. Entonces es tiempo de ayunar. Vamos a escuchar el Evangelio. Mateo 10, 16 al 23. Mateo 10, 16 al 23. Me parece que he dicho la fecha, pero por si acaso la voy a decir. Estamos hoy a viernes 14 de julio. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Besamos este Evangelio con todo el amor de nuestro corazón, porque, querida alma contemplativa, de la misma manera y con el mismo amor, besamos los Evangelios que nos anuncian bendiciones y alegría, como besamos los Evangelios que nos anuncian persecuciones y dolor. Hay días que el Evangelio nos habla de una curación de Jesús y cómo el enfermo curado exulta de alegría y cómo todo el pueblo al verlo exulta de alegría y alaba y bendice a Dios. También nosotros, cuando leemos esos evangelios, nos llenamos de alegría y alabamos y bendecimos a Dios por los milagros de Jesús, por su amor, por sus palabras, por su ternura, por sus grandes obras y milagros. Pero, de igual manera que abrazamos llenos de amor esos evangelios, tenemos que abrazar llenos de amor este evangelio de hoy, en el que el Señor nos anuncia persecuciones, sufrimientos y dolor. Porque un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, una verdadera alma contemplativa, es la que sabe abrazar con el mismo amor el gozo y el dolor, las bendiciones que nos envía Dios en forma de paz y de alegría, como las bendiciones que nos envía Dios en forma de dolor y de persecución. Saber, ver en todo lo que nos ocurre la mano amorosa de Dios.
no ver solo la mano amorosa de Dios en las cosas buenas que nos ocurren, en las cosas alegres, en las cosas prósperas, sino ver también la mano amorosa de Dios en las oscuridades espirituales, en las sequedades espirituales y en las persecuciones. Entonces Jesús nos anuncia hoy persecuciones y nos dice que tengamos cuidado, que seamos sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Querido Padre David, ¿y cómo compagino la sagacidad de la serpiente con la sencillez de la paloma? Pues no lo sé. No es tan fácil. Invoca al Espíritu Santo. Aprende la docilidad al Espíritu Santo. Aprende a dejarte mover y llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te irá enseñando cuándo tienes que ser sagaz y cuándo tienes que ser sencillo, y cómo compaginar la sagacidad de la serpiente con la sencillez de la paloma. Y dice Jesús, cuidado con la gente, porque os perseguirán. Bien, pues esto lo apuntamos en nuestra agenda, Señor. Cuidado con la gente. Pero al mismo tiempo nos dices, no os preocupéis. No os preocupéis, porque el Espíritu Santo va a estar con vosotros. Entonces, aunque la persecución es dura y tenemos que andarnos con cuidado, eso no quiere decir que tengamos que andarnos con miedo. No. Con cuidado sí. Con miedo no. Miedo no, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros en la persecución. Y el Espíritu Santo nos va a indicar lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir en los momentos de persecución. No lo olvides. No tengas miedo. No tengas miedo. Y luego dice, seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Esta es una palabra muy dura del Señor, por lo menos para mí. Seréis odiados por todos. Qué duro es cuando todos te odian. Qué duro es
cuando nadie te comprende y solo te puedes aferrar a Dios. Qué importante es cuando te sientas incomprendido por todos, aferrarte a Jesús crucificado y a María. Te lo voy a repetir. Si llega un momento en que te sientes incomprendido por todos, aférrate a Jesús crucificado y a María. Pero luego llega una palabra de esperanza del Señor. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre, que, a mi modo de ver, quiere decir, la persecución, antes que os deis cuenta, habrá terminado. Dios no permitirá que sea demasiado larga. Dios no permitirá que la persecución supere tus fuerzas. Dios no permitirá que el tiempo de prueba sea demasiado largo, más largo de lo que puedes soportar. Tú, aférrate al Señor, confía en su gracia, y antes de que te des cuenta, habrá pasado la prueba, habrá pasado la persecución, habrá pasado la noche oscura y volverá la paz y volverá la tranquilidad y volverá la luz y volverá el Señor. Os he dejado un texto maravilloso que os quería comentar, pero no me va a dar tiempo. Lumen Gentium 8, párrafos 3 y 4, que habla de las persecuciones de la Iglesia. Os recomiendo que lo leáis porque es una verdadera maravilla. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Abrázate a la cruz y llegarás muy alto. El Señor te bendiga. María te bendiga.